que entre los distintos tipos de activación que puede tener la célula de T-helper. Ayer alcanzamos a conversar bien de la TH1, ya que es la encargada de la respuesta intracelular, eso ya lo comentamos. Y nos quedamos acá en el segundo fenotipo que pueden tomar los T-helper, es el TH2, que tiene, una de las principales funciones que tiene es poder compartir organismos grandes, ¿ya? Se reconocen los esmirtos como uno de sus principales targets, ¿ya? Recordemos, esmirtos gusanos, ¿ya? No recuerdo si me dijeron si habían tenido parasitología, pero ahí tenemos la gente de la trichuriasis, ascarilumbricoides, por ejemplo, fasciola hepática, que son algunos de los parásitos que están en nuestro entorno rural y que eventualmente pudiesen generar algún tipo de infección que sería atacado, por ejemplo, o esa respuesta inmune sería coordinada. Ese es el concepto. Recuerden que los T-helper no atacan, sino coordinan una respuesta, ¿ya? Principalmente inducida por interleucina 4, ¿ya? Y los mediadores de esta respuesta serían, por ejemplo, los mastocitos, ¿ya? Ahora fíjense que, bueno, los mastocitos son los mediadores, pero dependiendo de inmunoglobulina E, que tiene que ser necesariamente producida por un tipo de linfocito B. Entonces esto implica que el linfocito T-helper lo que hace es inducir al linfocito B para que produzca específicamente el fenotipo de inmunoglobulina E. Porque recuerden que en esa plasticidad por hipermutación somática que tienen los linfocitos B pueden generar distintos tipos de inmunoglobulina, la G, la A y en este caso la E, ¿ya? Por otra parte se relaciona con la actividad de los eosinófilos e incluso de uno de los fenotipos de macrófagos que no hemos estudiado hasta ahora, porque en la primera parte del curso que estudiaron inmunidad innata estudiaron a los macrófagos, pero todas las características de los macrófagos que conocieron probablemente son las del macrófago M1. En cambio este induce un fenotipo conocido como el macrófago M2, ya que ya vamos a retomar esto un poco más adelante, ¿ya? Otro de los fenotipos que ya lo habíamos visto en tabla de resumen anteriores es el TH17 o el T-helper 17, que este es el que coordina la respuesta extracelular, ¿ya? Estamos hablando de la respuesta efectora. A no confundir con las primeras interacciones que tienen los T-helper con las células presentadoras de antígeno. Porque sí habíamos conversado de que las presentadoras de antígeno van a presentar ya su antígeno, para la redundancia, a un tipo de linfocito colaborador, ¿ya? Pero eso es en la etapa donde el linfocito va a estar aprendiendo del antígeno. Pero cuando ya se va a llevar a cabo la respuesta efectora, son los TH17, no los TH1, ¿ya? Los que van a coordinar la respuesta extracelular. Este fenotipo, como dice acá, es inducido por una serie de citoquinas, ¿ya? Que va a tener como objetivo final, bueno, aquí se ve pequeño el esquema, no sé si lo puedo agrandar, no lo puedo agrandar. No me deja. Pero va a tener como uno de los de las funciones esenciales el llegar a generar interleucina 23, ¿ya? Sí, llegándose a producir ya esta interleucina 23 va a estabilizar este fenotipo y va a poder seguir ejerciendo su función. Recordar que este fenotipo se caracteriza por estos factores de transcripción, ¿ya? Que lo hemos visto también en conversaciones anteriores, que son los que describen los 4 o 5 fenotipos de estos linfocitos que conocemos, ¿ya? Ahora, ¿cómo va a actuar? Principalmente por interleucina 17, por eso que se llama T-helper 17,
que lo que va a hacer es inducir ciertos tipos de quimioquina. ¿Ya? Por ejemplo, la CXCL8, ¿ya? Que va a actuar junto con interleucina 8, y además un factor de crecimiento de poblaciones, el GCSF. Todos los CSF siempre son factores de crecimiento de algún tipo de población particular. Como es un factor de crecimiento de poblaciones celulares, estos van a tener que actuar a nivel donde están los precursores de estas células, que es la médula ósea, y en particular el G tiene que ver con granulocitos, ¿ya? Entonces esta es una molécula que actúa a distancia, estimulando ya poblaciones de granulocitos en la médula ósea que después van a salir a circulación en forma masiva, ¿ya? Si esto lo relacionamos con un hemograma, por ejemplo, esto es responsable de que aumente los leucocitos, ya que haya leucocitosis marcada tras una infección bacteriana, por ejemplo. Que puede elevar los leucocitos que están en siempre alrededor de 4.000 hasta 6.000, 7.000, los puede elevar fácilmente a 9.000, 11.000. Y si vemos los recuentos relativos de células, vamos a ver que el 70, el 80, el 90% de esas células pueden llegar a ser neutrófilas, precisamente por esta estimulación específica, ¿ya? Ahora no es el linfocito el que produce estos factores de crecimiento. El linfocito estimula a las células cercanas, que podrían ser perfectamente las células epiteliales, por ejemplo, en un tejido, podrían ser las células endoteliales de los vasos circundantes, las que van a empezar a secretar esto y finalmente van a estimular estas poblaciones celulares, principalmente de neutrófilos, ¿ya? A pesar de que este es un factor de crecimiento de granulocitos en general, pero aquí se estimula principalmente neutrófilos, ¿ya? También se estimula interleucina 22, que tiene que ver con la integridad de las células epiteliales, ¿ya? En contextos donde se están viendo atacados, por ejemplo, por organismos microbianos, la célula epitelial puede llegar a ser muy susceptible a daño, y esta interleucina ayuda a mantener la integridad de las barreras epiteliales, estimulando a que el mismo epitelio produzca aquellos factores que naturalmente produce ya para protegerse, ¿cierto? Por ejemplo, un epitelio que puede producir de forma innata para protegerse contra algunos patógenos. Esto lo tienen que haber visto junto a lo de que es inmunidad innata. No, sí, eso es parte de la inflamación aguda, pero ojo que además producen péptidos antimicrobianos, los mismos, el mismo epitelio, ¿ya? A veces se destaca más, por ejemplo, cuando se estudia el epitelio respiratorio, ya especialmente de las vías respiratorias altas, pero el mismo epitelio es capaz de producir algún tipo de péptido antimicrobiano, ¿ya? Pero esto no es una respuesta adaptativa, esto es una respuesta innata, se produce ya por defecto. Puede variar las cantidades dependiendo si es que estamos en un estado de inflamación aguda o no, pero son péptidos que se van produciendo constantemente. En este caso, los TGLP 17 pueden inducir más producción de estos péptidos antimicrobianos, por ejemplo, beta-defensina, hay algunos otros que se producen en la superficie de la mucosa, ¿ya? Y el gran objetivo de esto es la defensa contra los microbios, eso es evidente. Y de esto ya lo habíamos conversado, ya lo habíamos mencionado antes, ya el fenotipo folicular, cuando hablamos de los centros germinales, si lo recuerdan. Y en estos centros germinales va a estar específicamente el fenotipo de TGLP folicular, ya que ya habíamos hablado que se caracteriza por expresar DL6, que es un factor de transcripción, como dice ahí, de maestro, que va a inducir ciertos tipos de respuestas específicas. El hecho de que un T-helper llegue a expresar este fenotipo va a depender principalmente de interleucina 6 y 21, lo que va a activar ciertos factores de transcripción y va a actuar principalmente mediante interleucina 21. O sea, ese es como su marcador. La interleucina 21
va a promover en los centros germinales la proliferación de los linfocitos B. ¿Ya? Recordemos que, esto lo mencionaba en la clase pasada, los linfocitos B en los centros germinales lo que hacen es especializarse. A esta altura un linfocito B que ya se activó, se movió a estos centros germinales que están en los órganos linfoides secundarios. Recordemos que el BCR tiene como una estructura preliminar que logra encajar con los antígenos por esta variabilidad genética que se genera en principio, pero después tiene que madurarse, tiene que ir adaptando de a poquito, ya para ir ganando más afinidad. Esto se logra en los centros germinales gracias a este tipo de linfocitos. Y esto también lo habíamos visto, que el por qué estos llegan a los centros germinales, porque esta interacción con esta citoquina les permite expresar CXCR5, que les va a permitir precisamente interactuar con receptores que les van a dejar moverse adentro de estos centros germinales, ¿ya? Para promover esta alta afinidad en los linfocitos B. De lo que hablamos el lunes y de lo que les mencioné ahora, hay una tabla comparativa que esta no vamos a entrar en detalle, que resume tanto los factores de transcripción, que induce el fenotipo, cuáles son las citoquinas efectoras, ya las células que van a responder a estos estímulos efectores y el tipo de patógenos ya que se atacan cuando se diferencia este fenotipo en particular, ¿ya? Además se agrega un cuadro de correlación clínica. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay déficit o hay exceso de este tipo de células, que se puede relacionar también con algunas reacciones de hipersensibilidad o algunas inmunodeficiencias? ¿Eso sería principalmente por enfermedades genéticas? Sí, mucho de esto tiene que ver con enfermedades genéticas, pero no todas, ¿ya? O no todas son de origen de una alteración única, por ejemplo. Porque muchas reacciones de hipersensibilidad son poligénicas, no depende de una mutación, sino es parte de los distintos fenotipos que existen entre personas. Pero se entiende que una enfermedad va a ser de origen genético cuando hay un cambio único y irreconocible, que genera un cambio grande en el organismo. Pero no es exclusivamente ese el origen de estos cambios, ¿ya? Ahora bien, en cuanto a los mecanismos, ¿ya? Vamos a repasar de nuevo los fenotipos. Pero centrando ahora en los mecanismos de la célula efectora. Ya vimos que el TH1 activa al macrófago clásico, le vamos a llamar al macrófago M1, que es el que tiene la principal capacidad de responder a los microbios extracelulares, y lo que va a inducir el TH1 por las interacciones que ya hemos discutido es lo que está acá en verde en la línea del medio. ¿Ya? Estas son las formas en que los macrófagos pueden actuar. Que imagino que esto es como se relaciona con inmunidad innata, ya lo vieron. Así que coméntenme ustedes, ¿de qué forma actúa un macrófago sin ver esta diapositiva? A ver, cuéntenme. ¿De qué forma actúan los macrófagos? Ya, fagocitan. Ya, pero ¿qué la célula, qué es lo que activa? Ya, porque una vez que fagocitan, el organismo está, por ejemplo, el microorganismo va a estar dentro de la célula, perfecto. Pero ¿qué hace una vez que está dentro de la célula? Ya, entre otras cosas, caballero. Depende igual qué tipo de fagocito sea, porque si es una célula dendrítica en ese caso podría presentar oxígeno para la célula. Sí. Pero ¿cómo ataca al organismo? ¿Ya? Se junta con el peroxisoma y utiliza... Peroxisoma, ¿qué se expresa en un peroxisoma? Especie reactiva de oxígeno. ¿Qué es lo que es una especie, un paréntesis químico, qué es lo que es una especie reactiva de oxígeno? Sí, son moléculas que tienen alto poder oxidativo, ¿ya? Por eso son especies reactivas, ¿ya?
Pero ¿cuáles conocen? Hay al menos dos que son el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, agua oxigenada, bien. ¿Y cuál más? Sí, pero eso es una enzima, no es una especie reactiva. Pero ahí hay otro mecanismo, la expresión de lisocimas, ¿ya? Porque fíjense que son, ahí lo vamos a poner, especies reactivas de oxígeno que están acá. Ya son moléculas que están basadas en el oxígeno, ¿ya? Y que tienen electrones de más. Por lo tanto, son moléculas altamente reactivas, son moléculas muy inestables. Y por eso es que se tienen esa capacidad de oxidar. ¿Ya? Están buscando una molécula a la cual le puedan regalar ese electrón, y eso va a traer como consecuencia inestabilizar otra molécula. ¿Ya? Estas son moléculas que atacan. Ahora es importante tener noción de que, primero, estas especies reactivas de oxígeno existen. Segundo, de que son consecuencias de respirar. ¿Ya? Nosotros estamos expuestos, este es un paréntesis a propósito de las especies reactivas. Y si no las reconocían, es importante que las reconozcan, ¿ya? Porque esto afecta a otros ámbitos de su vida diaria. De hecho, son las moléculas que tienen que ver con el envejecimiento. Si alguna vez le dijeron tome jugo de arándano, es precisamente por esto, ¿ya? Y no es nada hippie, sino cada vez que le hablen de antioxidante o de alimentos antioxidantes o de cualquier cosa antioxidante, además de nuestros mecanismos naturales como algunas vitaminas, por ejemplo, eso no es nada de moda de redes sociales, no es nada de nutracéutica, no, sí, es algo que tiene fundamento. Y es precisamente, y de hecho esta es la razón de por qué los macrófagos lo pueden producir, porque estas son consecuencias de respirar, ¿ya? Cualquier cadena respiratoria en célula eucarionte tiene que mover electrones para poder producir ATP. Así funciona esa especie de bomba, esa especie de motor que se genera en la célula, en la mitocondria particularmente. Pero el electrón no se puede acumular eternamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo tiene que entregar a una molécula de oxígeno. Y la molécula de oxígeno vendría a ser como la válvula de salida de nuestro metabolismo intermediario, ¿ya? Metabolismo que es capaz de producir grandes cantidades de energía. Por eso tenemos que respirar, porque si no respiráramos no habría ningún aceptor de electrones y por lo tanto todo nuestro metabolismo intermediario pararía, ya el metabolismo aeróbico. El problema es que no siempre se cumple con el destino como está planificado, entre comillas, ¿ya? El oxígeno, al recibir estos electrones de más, lo que tiene que hacer es producir agua, pero muchas veces toma caminos alternativos que se tratan de controlar rápido, pero toma camino alternativo. En vez de producir agua puede producir peróxido de hidrógeno, en vez de producir agua puede producir anión superóxido, ya que vendría a ser un oxígeno con electrones de más, ¿ya? Evidentemente nuestras células tienen enzimas para controlar estos defectos, ¿ya? La peroxidasa, que convierte el peróxido de hidrógeno en agua, la superóxido dismutasa, que es otra enzima que toma estas otras especies de oxígeno y las convierte de nuevo en oxígeno para convertirlas en agua posteriormente. Pero lo que se demora en nuestro organismo en tratar de controlar esto, estas especies de oxígenos quedan libres, ¿ya? Y pueden circular. Y mientras circulan, atacan cualquier célula que se encuentren en el camino. Y esa es la razón, y con esto termino, y esa es la razón de por qué nuestras células van envejeciendo, ¿ya? La medicina ha logrado que nosotros lleguemos a vivir cerca de 80 años, 70 años o más, en promedio algo así. Según la Superintendencia de Salud son como 115 años, pero, y así se calcula nuestra jubilación y todo lo demás. En parte gracias a que se controlan estos factores de envejecimiento celular, ¿ya? Y por eso que hay que estar llamado a consumir antioxidantes, ¿ya? Y por eso que tienen que consumir antioxidantes, y no hay para que estar comprando pepa, basta que consuman verduras, que consuman fruta, ¿ya? Y si no tienen tiempo para comerse una ensalada todos los días, ahí busquen una pastilla de propóleo, una pastilla de arándano, alguna cosa similar. Y los radicales de oxígeno caen en forma dramática ya en un ratito súper corto.
Yo trabajé con antioxidantes en Brasil, ¿ya? Y medimos la farmacocinética de estos antioxidantes en plasma, ¿ya? Se absorben rápido, desde que uno los consume, dentro de la primera media hora ya están circulando, y basta esos 20 o 30 minutos que duran en circulación, porque esto después se retiran rápidamente del organismo, pero es suficiente para bajar la carga de antioxidantes en forma significativa. Al punto, y eso fue lo que la investigación en que estaba trabajando, al punto que logran modificar ya una enfermedad crónica como por ejemplo la aterosclerosis. Así que, cierre paréntesis, nuestro organismo produce mucho de esto, ¿ya? Y esa es la razón de por qué el macrófago aprovecha este mecanismo para concentrarlo en estas vesículas, que son los fagolisosomas, y como son tan dañinas, terminan matando a las bacterias, a los patógenos que son fagocitados. ¿Y el consumo de sustancias como que tengan características antioxidantes no sería contra...? No, porque eso pasa en plasma y en periodos muy cortos. ¿Ya? En cambio esto es mucho más localizado. Ya no es que se vayan a producir esos efectos antioxidantes en los tejidos, o no de forma significativa como para poder alterar el sistema inmune. ¿Ya? También se producen sobreexpresión de algunas enzimas, ¿ya? Como la inos, que lo que produce es óxido nítrico, que es otro factor que ataca, ¿ya? Y que es muy estresante. La fusión del fagolisosoma y la acidificación dentro de esta vesícula, que también va a alterar las estructuras externas de estos organismos. Y cosas como ustedes ya mencionaron, el armado del complejo de histocompatibilidad clase 2, que va a presentar estos antígenos en la superficie, y la expresión de ciertas citoquinas, TNF-alfa, interleucina 12, que lo que hace es promover una respuesta proinflamatoria que lo que hace es sinérgicamente ir aumentando la capacidad de los macrófagos de atacar, ¿ya? Y de esta forma se pueden atacar organismos intracelulares, ya entiéndase los organismos que están siendo fagocitados por el mismo macrófago. Todos estos mecanismos son intracelulares, ¿ya? Es como el macrófago mata aquello que logra ser fagocitado, ¿ya? Además, el macrófago tiene la posibilidad de formar granulomas, que es un mecanismo que vendría a ser así como la segunda alternativa cuando hay una incapacidad de poder fagocitar lo que está en su interior. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el caso de las micobacterias? Las micobacterias tienen una pared que es tan resistente, es demasiado hidrofílica, entonces cuesta mucho verse atacados por mecanismos como estos los que se están describiendo. Además, es parte de los organismos que son capaces de inhibir en cierta medida la producción de esto intracelularmente. Entonces ahí el macrófago tiene la capacidad de activar un segundo mecanismo, ya que es el granuloma. Cuéntenme ustedes qué es lo que es un granuloma. ¿Cómo? Sí, de macrófago. Ya, el macrófago, veamos de forma sencilla. Dice, si no lo puedo destruir, al menos lo voy a aislar. ¿Ya? Y eso es lo que pasa con el Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. El macrófago tiene la capacidad de fagocitarlo de forma eficiente. Como no lo puede hacer, empieza a reclutar, ya gracias a la mediación de estos linfocitos TH1, empieza a reclutar más macrófagos para empezar a hacer una especie de cerco, ya que contiene a este organismo. No lo destruye, pero lo contiene, ¿ya? Que es también una respuesta mediada por los TH1, que vendría a ser una segunda alternativa para responder a este tipo de organismos. Y eso explica, por ejemplo, el por qué personas que sufren de tuberculosis no se curan en definitiva. Lo que hacen es dejar la enfermedad en pausa, ¿ya? El Mycobacterium evolucionó de tal forma que una vez que se formó el granuloma, el Mycobacterium deja de crecer, es como que se duerme.
Y si se duerme deja de responder a los antibióticos. Y si no responde a los antibióticos es una célula que va a quedar viva, viable por el resto de la vida de la persona que se contagió. Por eso que existen los cuadros secundarios de tuberculosis. Ya cuando pasa el tiempo de viabilidad de las células de memoria, se dejan de activar estas respuestas mediadas por TH1, se dejan de mantener activos los granulomas y el Mycobacterium despierta. Y termina produciendo estos cuadros secundarios como tuberculosis renal, tuberculosis cutánea o incluso cuadro neurológico. ¿Ya? Entonces, claro, el granuloma es una medida efectiva mientras el sistema inmune se mantiene activo, ¿ya? Pero eventualmente estos organismos son capaces de liberarse. En el caso del TH2, en la diapositiva anterior vimos algo bastante simplificado, pero tiene 3 vías por la cual puede llegar a actuar los T-helper 2, ¿ya? La primera es la que habíamos descrito, la que tiene que ver con inmunoglobulina E. Recordar que esta combinación de de interleucina, ¿ya? El hecho de que se exprese la 4 y la 13 por parte de estos linfocitos helper va a inducir primeros cambios, ya dijimos, en la célula B para que produzca inmunoglobulina E. Posteriormente ahí va a ser relevante el rol del mastocito, que mediante su receptor específico, que se le llama el receptor épsilon, recibe a la inmunoglobulina E específica. Y si esta inmunoglobulina E reconoce a su antígeno específico, va a producir degranulación instantánea ya de mediadores vasoactivos como histamina, leucotrieno, prostaglandina y el efecto de hipersensibilidad y la expulsión de estos organismos de tamaño mayor, como son los del mismo, ¿ya? Esa vendría a ser una vía de activación. Si es mediado por IgE, quiere decir de que tuvo que haber una exposición previa para producir el anticuerpo, ¿ya? Entonces esto jamás va a pasar en una primera exposición, ¿ya? Tiene que haber habido, ¿ya?, una exposición previa a un antígeno para que primero se produzca una inmunoglobulina E específica que después se pueda estar activando la respuesta mediante esta primera vía que mencionamos. La segunda vía es la que tiene que ver con interleucina 5, que activa a los eosinófilos, y esto se hace a nivel de médula, ¿ya? A nivel de médula es donde se estimula la diferenciación, ¿ya?, y la maduración del eosinófilo, y el eosinófilo va a lograr migrar a las zonas donde se está produciendo el proceso inflamatorio. Recordar de que las células no es que sepan ya a priori dónde tienen que ir a actuar. Lo que pasa es que los granulocitos que circulan en nuestra sangre no tienen por qué interactuar con el endotelio, porque el endotelio es una superficie lisa por donde los granulocitos avanzan simplemente, ¿ya? Recuerden, en vasos grandes hay un flujo laminar, todas las células se mueven por el medio, pero llega un punto donde están obligados a interactuar con el endotelio, porque al llegar a los capilares es como que pasan a empujones, forzados, no es que tengan espacio suficiente para pasar, ahí se están rozando, ¿ya? Pero a pesar de ese roce, el endotelio no tendría por qué retenerlos, salvo que próximo al endotelio hay un proceso inflamatorio en curso que va a hacer que este endotelio exprese moléculas de adhesión, ¿ya? Y esas moléculas de adhesión van a hacer de que los eosinófilos se queden en esa zona y transmigren ya a los tejidos donde se está produciendo el proceso inflamatorio. En este caso sería donde podría estar perfectamente un helminto. Como es un granulocito el eosinófilo, se va a degranular también. Aquí hay una serie de moléculas, ¿ya? De hecho, encontré bien interesante, fíjense que hay un artículo que habla específicamente sobre las proteínas granulocíticas que producen los eosinófilos en la periferia. Ahora, con la magia de la tecnología, uno no tiene por qué leer en inglés, le dice al navegador que me lo muestre en español rápidamente. Y estas son las moléculas que están descritas en el esquema de la diapositiva. Fíjense, moléculas catiónicas,
ya la proteína básica mayor, que es la MVP, neurotoxinas, ya la EDN, la proteína catiónica de eosinófilos y la peroxidasa de eosinófilos, ¿ya? Que tienen este rol en atacar ya estos organismos y hacer eficiente esta respuesta. Hacen daño directo ya a lo del mismo. Pero hay una tercera vía que no habíamos conversado hasta ahora, que se relaciona con la inmunoglobulina 4, pero bueno, y la 13 también, pero en coordinación con el macrófago M2, ¿ya? El macrófago M2 es un fenotipo distinto de macrófago, ¿ya? Es un fenotipo de macrófago que no tiene que ver con una respuesta inflamatoria, sino todo lo contrario, vendría a ser la versión antiinflamatoria del macrófago. Y esta versión M2 se logra precisamente gracias a la expresión de estas citoquinas por parte del T-helper 2. Una vez que aparece el macrófago M2, ya lo que se va a producir en lugar de especies reactivas de oxígeno y algunas enzimas que atacan, lo que se va a producir es arginasa, lo que va a promover principalmente estos factores tróficos, algunos factores de crecimiento, ya TGF, beta, PDGF, PDGF, ya hay algunas colagenasas. Todos factores de crecimiento, más allá del nombre, creo que uno es el Transforming Growth Factor Beta, el otro el factor de crecimiento de plaquetas. No tiene nada que ver con las plaquetas, pero es porque se descubrió en plaquetas que tiene ese nombre. Algunos tipos de enzimas colagenasas, lo importante es que tienen que ver con reparación tisular, que es esa otra función que tiene el proceso de inflamación aguda, ¿ya? El proceso de inflamación aguda resuelve el problema, pero también activa los mecanismos que tienen que ver con la reparación tisular, ¿ya? Promover la vuelta a la homeostasis del tejido, y si no es posible, lo que promueve es fibrosis, ¿ya? Que vendrían a ser las consecuencias finales, y todo esto coordinado por el T-helper 2, ¿ya? Sí. O sea, para ver si entendí, entonces, el F2 es la vía 1, como que está exagerando la respuesta a ciertos estímulos. Exacto. Y después, cuando no hay actividad inmune contra esos estímulos, bueno, hay como un cambio y ahora Sí. pasa a estimular menos. Sí, es más o menos como usted dice, pero nunca tenemos que pensar que es lo que conversábamos ayer, ¿ya? Sí. Nunca tenemos que pensar esto como algo tan lineal, porque para poder entenderlo se tiende a pensar de que podría haber una vía que actúa primero, y cuando se resuelve el problema hay una vía que actúa después. Pero la verdad es que todo esto ocurre en todas partes al mismo tiempo, ¿ya? Es como el título de esa película que ganó. Ahora, ¿qué es lo que va sucediendo? En que vamos a ver un poquito más adelante de que aquí hay varios fenotipos que son antagonistas. No sé, ¿ya? TH1 antagoniza con TH2. ¿Cuál prevalece? Depende de un montón de interacciones. En algún momento está prevaleciendo uno y de repente la balanza va a ir cambiando y va a empezar a prevalecer el otro, ¿ya? Lo mismo con los macrófagos. Antagoniza el M1 contra el M2. Entonces, claro, todo esto puede ocurrir al mismo tiempo, pero es más probable que habiendo presencia del antígeno, ¿ya? Muy masiva todavía, eso vaya a inducir principalmente estas vías, y en la medida que el antígeno empiece a disminuir su carga, paulatinamente se empiezan a inducir estas vías de reparación o estas vías antiinflamatorias. Pero nunca va a ser tan lineal el proceso, ¿ya? En el caso de los mecanismos de cómo actúan los TH17, aquí no tenemos mucha sorpresa, o sea, algo muy distinto a lo que ya habíamos conversado. Primero actúa interleucina 17, con esto se activa la 22, que estimula el mismo epitelio a autodefenderse. Se activan
por parte de los mismos endotelios o las células circundantes. Siempre en un tejido hay endotelio, hay fibroblastos, hay otros fenotipos celulares, pero todos expresan los factores de crecimiento de poblaciones granulocíticas. Y mientras se van defendiendo con los péptidos antimicrobianos, estas poblaciones linfocíticas maduran, salen a circulación y llegan en forma masiva a los tejidos, ¿ya? Y se reclutan específicamente en las regiones donde se está produciendo la infección. Y finalmente, cómo se actúan los linfocitos foliculares. Este es el resumen de lo que nosotros ya vimos en la clase anterior, así que no voy a entrar mucho en detalle respecto de esto, ¿ya? Recordar que la consecuencia final es producir esta hipermutación somática del linfocito B para adaptarse con mayor afinidad a los antígenos. Ahora, ¿cómo se regula todo esto? Esto es muy similar a lo que han visto en endocrinología o cuando vieron en fisiología, por ejemplo, cómo se modulan las grandes ¿cómo se llama? Vías hormonales, ya mediante mecanismos de regulación positiva y mecanismos de regulación negativa, ¿ya? Hay ciclos de retroalimentación positiva, que es lo que hace una vez que se activa una respuesta, ya sea como un puntapié inicial, y esto produce como un aumento exponencial de la respuesta. Por ejemplo, ya en lo que pasa con el ciclo de los linfocitos T con las presentadoras de antígeno. El linfocito T interactúa con la presentadora de antígeno mediante estas sinapsis ya que dependen de varias interacciones. Las células presentadoras de antígenos van a aumentar proteínas como la B7 y van a empezar a producir más interleucina 12, que es lo que hace que aumente el CD40 ligando. Al aumentar CD40 ligando se produce una mayor interacción del TCR ya y su coestimulador, que es el CD28. Esto va a producir mayor interacción con linfocitos T. A más linfocitos T, mayor producción de los presentadores de antígeno de estas proteínas, y así más CD ligando, y esto más interacción del linfocito mediante el TCR, y así sucesivamente, ¿ya? Además, aquí hay una vuelta que se da al propio linfocito T. En la medida que se va activando, va expresando cierta interleucina, como la 2, por ejemplo, que se autoestimula, ¿ya? Entonces esto hace que la activación vaya creciendo en actividad, valga la redundancia, de forma exponencial. Por otra parte, también hay un ciclo que se da entre las TH1 y los macrófagos. Ya las TH1 van a producir interleucina 12, que van a definir el fenotipo de macrófago M1. El macrófago es el que secreta la interleucina 12, que promueve la diferenciación del TH1. El TH1 lo que produce es interferón gamma, que va a estimular al macrófago a producir la interleucina 12 y así sucesivamente. Entonces, esto genera un crecimiento exponencial de la respuesta. Pero por otra parte existen los ciclos de retroalimentación negativa, y esto tiene que ver con estas células que están en contraposición. De hecho, uno de los mecanismos principales es la regulación cruzada entre subpoblaciones de estas mismas células que fuimos mencionando, además de la regulación propia que tiene este fenotipo específico de linfocitos T reguladores. Entonces aquí tenemos dos mecanismos que lo que hacen es frenar la respuesta inmune, ya que se activa a propósito de un antígeno. Ahí se representa, por ejemplo, la contraposición que tienen los linfocitos TH1 y TH2, que se inhiben mutuamente, ¿ya? O sea, eso significa que el TH1, al producir el interferón gamma, que va a estar estimulando al macrófago a volverse más activo, en paralelo va a estar inhibiendo al linfocito TH2. Entonces se tiende a contener esta respuesta. Pero va a llegar un momento, ¿ya?, donde el macrófago no va a estimular tanto
esta respuesta positiva y va a lograr que el TH2 empiece a predominar por sobre el TH1 mediante interleucina 4 y se produce el efecto contrario. Por otra parte, en el caso de los linfocitos T reguladores, entran a competir en todo esto que, insisto, está pasando al mismo tiempo, en todas partes, como ya comentamos, compitiendo por los mismos receptores, perdón, o por los mismos coestimuladores que favorecen la respuesta, ¿ya? Y aquí aparece esta proteína, la CTLA4, que lo que hace es competir con el CD28 precisamente por la proteína B7, y al no haber esta interacción lo que va a pasar es que se atenúa la respuesta inflamatoria, ¿ya? Por otra parte, existe esta proteína, la PD1, que es bien interesante porque se ha estudiado bastante en cáncer, de hecho. De hecho, aquí, respuesta automática, fíjense, es un receptor de puntos de control inmunitario que se expresa en la superficie de los linfocitos activados y su función es suprimir la respuesta inmunitaria para evitar ataque contra células sanas, ¿ya? ¿Y por qué se ha estudiado esto en cáncer? Porque, en palabras sencillas, ¿qué es lo que pasa con este receptor? En la medida que el linfocito se activa, inherentemente empieza a activar un receptor que es capaz de frenar la activación del mismo linfocito, ¿ya? Y esta es una de las proteínas que se ha reconocido que se sobreexpresa en células malignas, y lo que hace la célula maligna es frenar la acción del linfocito que debería ir a controlar ya una célula que está expresando antígenos no propios. Eso le permite proliferar sin tanta interferencia del sistema inmune, que debería ser el que controla ese tipo de células malignas. Entonces, por eso hay harta información respecto de este tipo de moléculas, pero no vamos a entrar en detalle, ¿ya? Entonces esto se establece con una especie de punto de control, ¿ya? Por una parte, el linfocito TR va a impactar compitiendo por los correceptores y por otra parte frenando la respuesta de T activas mediante la expresión de esta molécula PD1, ¿ya? ¿Y qué es lo que se va a lograr con esto? Volver a la homeostasis post-activación. Y esto impide que la respuesta inmune sea eterna, ¿ya? Si esto lo ubicamos en una línea de tiempo, que esto es lo que se describe clásicamente de la respuesta adaptativa, ya que debería estar resolviendo un problema infeccioso, por ejemplo, alrededor de las 2 semanas, vamos a tener que en las primeras 12 horas, esto es lo que desde que el organismo está expuesto a un antígeno extraño, es el tiempo en que va a actuar la inmunidad innata. Actúan neutrófilos, macrófagos, células natural killer que van a responder inicialmente, pero sin una indicación tan fina del tipo de antígenos que tienen que atacar. Recuerden que esto está todo mediado por los PAMs y por los DAMs, ¿ya? Que generan o activan respuestas automáticas. Entre el día 1 y 3 va a empezar la captura de los antígenos y la migración de las células dendríticas a los centros germinales, los ganglios, donde van a ir a presentar este antígeno, ¿ya? O sea, recién va a haber presentación de antígeno hasta el día 3. Por lo tanto, entre el día 3 y el 5 recién va a partir la activación de los linfocitos T, ¿ya? Mediante la señal 1 y la señal 2. Recordar, la respuesta mediada por el TCR y el complejo de histocompatibilidad y sus respectivas señales auxiliares, ¿ya? A partir del día 5, una vez que estas se activan, recordad que aquí ya se van a activar el linfocito T, por otra parte se activan los linfocitos B. Las células que se lograron activar se tienen que multiplicar para hacer significativa su respuesta y parte el proceso de expansión clonal,
¿ya? Y en este proceso de expansión clonal, dependiendo los estímulos que tengan en el contexto donde van a actuar, se van a diferenciar a TH1 o alguno de los otros fenotipos de células colaboradoras que hemos visto en esta última clase. Y así entre el día 7 y 10, todas estas funciones efectoras que vimos recién van a empezar a funcionar para que se pueda ver un problema ya infeccioso, por ejemplo, resuelto a partir del día 10, ¿ya? Y como a partir del día 10 ya estaría resuelto el tema del antígeno extraño, empiezan los procesos de vuelta a la homeostasis, ya contracción de las poblaciones celulares, estimulación o lo que van a permanecer son las células de memoria, dando por finalizada lo que sería una respuesta inmune adaptativa, ¿ya? ¿Caballero? Con respecto a la vuelta a la homeostasis, el macrófago establece ese fenotipo M2 como predeterminado, ¿cierto? Como de reparación tisular. Sí. O sea, el M2 aparece por estimulación del T-helper 2, pero es el mismo macrófago que está en el contexto que empieza a cambiar el fenotipo. Esa era mi pregunta con respecto a ese macrófago. Cuando uno vuelve a la homeostasis, ¿está inducido ese fenotipo por la célula, el TH2 también? Sí. No, de hecho son las mismas células que están ahí actuando, ¿ya? Si es el macrófago que fue el ataque en un principio, llega un momento donde ya se acaban los estímulos o los antígenos que tiene que atacar y se va a ver más influenciado por la célula TH2 para cambiar de fenotipo y empezar a resolver. Y llega un momento donde toda esa célula, cuando hablamos de contracción, es porque se empieza a inducir apoptosis, ¿ya? Y se vuelve a la normalidad. Vamos a dar un poco más de detalle cuando hablemos de tolerancia, que es algo que tenemos que ver también en una clase, pero eso sería en general, ¿ya? En resumen, aquí hay polarización dependiendo del tipo de patógeno que se esté contra el que se esté enfrentando, ¿ya? Macrófagos patógenos grandes, bacterianos o incluso fúngicos, extracelulares, que se asocian a un tipo de T-helper, y hay toda una respuesta efectora que es específica dependiendo del tipo de patógeno, ¿ya? Así que este resumen no lo vamos a ver tanto en detalle, ¿ya? Ahora veamos algunas situaciones particulares con los ejemplos clásicos. ¿Qué pasa con el agente de la tuberculosis? ¿Ya? Aquí se plantea, por ejemplo, una situación de un varón que tiene 6 años de historia, ya de una infección diseminada tras vacunación con la BCG, ya a los 2 meses, infecciones recurrentes por micobacterias ambientales. Recordar que los micobacteriosis no son solamente por Mycobacterium bovis, existen otros a los cuales nosotros estamos muy expuestos, pero como somos inmunocompetentes no nos hacen nada. Está el mismo, el patógeno para nosotros es tuberculosis, pero está Mycobacterium bovis, Gallus y así otros. Es un paciente que no responde, o sea, que se infecta por micobacterias ambientales, que no responde al tratamiento antibiótico comerciales y no tiene otros antecedentes de infecciones graves, ¿ya? En un cuadro como este, por ejemplo, se encontró que tenía niveles bajos ya de interferón gamma sérico, ¿ya? ¿Qué puede indicar eso a priori? Una respuesta deficiente ya a interleucina 12 en linfocitos T aislados, porque eso se puede probar en laboratorio. Ya produce poco interferón gamma, sus linfocitos no están respondiendo a interleucina 12. Ya, y en radiografías de tórax, por ejemplo, presenta alguna adenopatía biliar y consolidaciones pulmonares, o sea, se ven manchitas ahí en la radiografía. Un estudio genético muestra que hay una mutación ya de la proteína de interleucina 12. Entonces este es un ejemplo
del cómo, ya fíjense que una mutación, ya en una interleucina, siendo todo esto súper complejo, pero frenando una vía, ya se va alterada la respuesta a un tipo de patógeno, ¿ya? Aquí lo que se está afectando es toda la modulación que va a depender del TH1 porque depende de este feedback positivo que parte con bueno, la interleucina 12 y que lo que termina expresando es interferón gamma. ¿Ya? El T-helper está funcional, pero no al tener el estímulo no se genera este feedback positivo. ¿Ya? Esta respuesta probablemente se produce, pero se produce a tasas que son basales, que no son suficientes evidentemente para poder activarse con tus patógenos como es. En situaciones como esta, para no entrar tanto en detalle, se puede reemplazar el efector, que en este caso sería el interferón gamma, con alguna proteína recombinante, que es algo que hoy día afortunadamente se puede producir y el tratamiento existe. ¿Ya? Esto quiere decir que el interferón gamma se produce en organismos externos, se purifica y se da como si fuera un medicamento, ¿ya? Además de otros antibióticos específicos para el organismo. ¿Qué pasa con el caso del asma alérgica? ¿Quién es asmático aquí? Asma alérgica, ¿ya? Ya. El problema está en los TH2. Son demasiado, ¿cómo se dice? Son demasiado entusiastas los TH2. ¿Ya? Aquí no hay un defecto genético, sino tenemos un TH2 que es demasiado entusiasta y ahí esto puede generar algunos problemitas. Por ejemplo, una mujer de 25 años, y hay que decir como cualquiera de ustedes, pero no, ustedes todavía no llegan ni a los 22. ¿Están por ahí o no? Ya, que tiene episodios recurrentes de sibilancia, disnea y tos nocturna. Aquí estamos hablando de un caso de asma un poco más severo, ¿ya? Con la clásica rinitis estacional, que quienes somos alérgicos la conocemos, parte de septiembre. Tratamos de pasar por, ¿cómo se llama esta avenida donde flotan estos cositos blancos? En Gabriela Mistral, que parece como una mala serie como de estas películas de epidemia por cosas que se transmiten por el aire. Oye, pero esa cuestión, no sé si se han pasado por Gabriela Mistral con Andes, ya que son unas partículas en suspensión que están permanentemente, uno las ve a contraluz y están ahí flotando el polen, ya, terrible. Y algunos antecedentes familiares de atopía, etc. ¿Ya? Fíjense que en pacientes con asma alérgica se puede encontrar signos como este, una IgE total alta, ¿ya? Fíjense que valores normales de IgE deberían estar bajo los 100 unidades internacionales por ml. En pacientes con asma podría estar sobre 1500 unidades internacionales por ml. Estamos hablando de 15 veces más que la media poblacional, ¿ya? Y esto es algo súper típico, eosinofilia periférica. Mi hermana también es súper alérgica, mucho más que yo. Yo cuando pasé por hematología, ella me donó mucha sangre para poder estudiar en el laboratorio. ¿Se acuerdan cuál es el recuento relativo a un eosinófilo en un hemograma? ¿Más o menos? Sí, como de todo hasta el 5% como máximo. Mi hermana mantenía recuentos de 15% en forma permanente, ¿ya? Estamos hablando del recuento relativo de los granulocitos respecto de otros como neutrófilos, etc. Entonces aquí hay dos situaciones que son bien típicas: IgE total muy aumentada y eosinofilia periférica, ¿ya? Además de otras pruebas respiratorias que van a estar alteradas, ¿ya? Como aquí hay mucha polarización de TH2, lo que hace es activar mucho esta vía, IgE con mastocitos, se activa los eosinófilos y ahí esto termina determinando un tipo de hiperreactividad bronquial, ¿ya?
con todos los efectos que eso tiene. Estamos hablando si son granulocitos, tanto el mastocito como el eosinófilo, lo que va a pasar es que mediadores vasoactivos se van a terminar expresando de forma muy violenta, lo que tiene relación con los síntomas que se manifiestan, o sea, ante la presencia de un alergeno, el que aparezca este catarro como súper súbito, se relaciona con esto, y lo otro es la reacción inflamatoria de la mucosa completa, que esto podría llegar hasta cuadros respiratorios que son bastante graves, ¿ya? Yo no sé si alguien llega a ese extremo, afortunadamente yo llego solamente a ahogarme, pero manteniéndome vivo, que con salbutamol o algún corticoide inhalado se pasa, ¿ya? Yo una vez en la vida tenía un cuadro y le digo, desperté a las 5 de la mañana sin poder, según yo, no llenaba los pulmones, yo trataba de respirar y tenía esa sensación de que nunca el aire era suficiente para poder llenar, pero no fue aquí en Chile, fue en Brasil. Ahí hubo algo que activó que tuve que tomar prednisona. Una amiga llamó a un médico amigo y me fue a comprar prednisona al tiro y con corticoides se logró pasar. Pero en general me mantengo bien. No sé si hay alguien aquí que tenga un cuadro así de severo, ¿ya? Pero puede llegar a pasar, ¿ya? Sí, Una consulta. Igual sería demasiado extremo según el caso. Pero el hecho de que también con la manifestación del fenotipo de M2 del macrófago se induzca esto de reparación tisular, activación de las amenazas, todo esto que tiene que ver con tejido fibroso, ¿podría desencadenar una fibrosis? Sí. De hecho aquí aparece descrito, esto después lo van a poder ver con calma, una de las consecuencias a largo plazo es la remodelación, sé que aquí está mal enfocado el nata, pero aquí dice remodelación de la vía aérea a largo plazo, tiene que ver un poco con eso. Casos muy extremos se podría llegar a fibrosis, no es lo común, pero al mantener esta vía permanentemente activa, ya se remodela la mucosa aérea, ya no es inevitable, ya y es una consecuencia del tener este cuadro. Y lo que hay que hacer es atenuarlo, o sea, ahí no queda otro. Corticoides y algunos agonistas es lo que se utiliza para poder tratar. Ahí me surgen varias dudas. Primero, si uno ve esos niveles de IgE, Sí. ¿qué es concluible y qué no? Por ejemplo, uno podría, si ve tanta IgE, ¿qué se puede concluir? ¿Hay una reacción exacerbada del TH2? O por ejemplo, si una persona llega con problemas respiratorios y le vemos su IgE, ¿al tiro pensamos asma? O sea, es la primera, es una hipótesis. Ahora no es que la IgE por sí sola determine el asma, tiene que haber otro. Por eso, entonces, ¿qué significa que haya una IgE alta? Así como, literalmente. O sea, que podría haber un proceso infeccioso en curso que tenga que ver con otro tipo de patógenos, ya no necesariamente asma. Bueno, esto después lo van a ver en métodos diagnósticos, ¿ya? Ninguna determinación de laboratorio, ¿ya? O imagenológica o el apoyo al diagnóstico que sea se puede interpretar de forma aislada, ¿ya? Siempre esto va a tener sentido en el marco de un contexto que usted lo llame en definitiva a pedir una determinación. En este caso en particular, ya el IgE alto tiene sentido porque hay todo un cuadro previo ya que le da sentido a esa exacerbación de la IgE, ¿ya? Porque hay antecedentes clínicos, hay antecedentes familiares, hay mediciones fisiológicas, ¿ya? O mediciones de fisiología respiratoria que lo justifican, y ahí usted le está dando sentido, porque si lo toma en forma aislada, la hipótesis podría ser cualquiera que se relacione con esa vía de activación, no necesariamente Lo otro es que aquí hay una polarización demasiado del TH2. Claro. Pero en toda la cadena de antes de llegar ahí, por la receptor, se va a presentar antígeno, ¿dónde estaría? ¿Por qué hay tanto? O sea, Sí, eso tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con la variabilidad fenotípica entre individuos, ¿no? ¿Ya? Como le decía, aquí no hay una causa que sea única, ¿ya? Sino su configuración, ya que esto es poligénico, determinó un fenotipo que se activa así de alto. Pero no es que haya una causa de base.
si nosotros no, y son tantos los factores ya que están antes, ya que se combinan como para determinar estos fenotipos, que es muy difícil saber cuál podría ser el que tiene más peso, porque como usted dice, podría ser a nivel de Toll-like receptor, ya que a lo mejor también son súper hábiles, o la configuración, su propio genoma determina de que este tipo de célula responda con más avidez que el individuo del lado, ya al mismo tipo de estímulo, pero eso no se llega a estudiar a ese nivel. Aquí es simplemente su configuración genética que determina un fenotipo y que en sí mismo no es un defecto que nosotros podamos describir de origen. Se sabe por las consecuencias que tiene que el fenotipo es así, ¿ya? Eso es lo que se llaman características poligénicas. Ahora, claro, y con esto vamos terminando. Bueno, hay otras situaciones que vamos a poder ver después. Vamos a ver psoriasis, qué pasa con la inmunoterapia. Y con eso vamos a ir cerrando la clase, pero como ya es la hora, porque después hay un grupo que se queda a taller, así que para no alargarlo. Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Me perdí. ¿De qué estábamos hablando? De que eso era lo que íbamos a ver en la clase, de que estamos en la hora y de que hay un grupo que tiene taller. Sí. No, que algo iba a mencionar, pero ya se me fue. ¿Lo vieron? Sí, eso mismo le iba a decir, que llegó un correo que dice lo del taller, no recuerdo. Sí, ya. Bueno, quedamos hasta acá por ahora. Para las personas que tienen taller, a continuación nos vemos en la sala. Ya, y la información que les llegó respecto del taller es porque instrucciones